Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó lo que no quiero decir. Si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos, mirando como un niño. Dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Algo que viene, que pega y que duele, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás? Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás una? Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos, mirando como un niño. Dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Algo que viene, que pega y que duele, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás? Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás una? Cultura pop. Vanessa Jankowski, Carlos Matos, Mabel Minuchin Kibrick y Mariela Verónica Gagliardi. Cultura pop. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo está Guillermo Daniel San Martino? Y bueno, completa nuestro equipo Vanessa Jankowski, que se editó más tarde. Y bueno, un beso muy grande para Mabel Minuchin Kibrick, que ya faltan muy poquitas semanas para que se vuelva a incorporar al grupo. ¿Cómo está, Mariela? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya tenemos una especie de invierno anticipado en Mar del Plata. Ya se siente el frío durante las noches. Qué mejor que estar acompañados de la radio, interactuando, hablando un poco de cultura pop, cultura popular. Eso que dijimos al principio, Mariela, tratar de sacar ese aspecto elitista de la cultura, ¿no? Es decir, no la cultura elitista, sino el significado de la cultura en manos de ideas elitistas, sino reivindicar un poco la cultura en el sentido más amplio de la palabra. Eso mismo, porque al pensar el nombre de cultura pop, el pop, uno puede hacer una asociación libre y decir popcorn y se le puede venir a la cabeza el pochoclo, el crunchy, se le puede venir pop por el género de música pop, o también se puede venir lo popular, y muchas personas, por cuestiones políticas y demás, como yo adhiero a lo que vos decís, así que hay que tratar de quitar ese significado que la verdad que sí, lo único que como hablábamos con Mabel al principio, ella coincidía, ¿no? Cuando mencionábamos
la música clásica, los músicos que en algunos otros países no tienen ningún inconveniente, que gracias a Dios en el nuestro se está haciendo también, en formar parte de orquestas de cámara y después salir de ahí y ir a tocar una peña, por ejemplo, ¿no? Cosa que esos compartimentos estancos son invenciones y cuestiones promovidas, pero bueno, si uno lee las crónicas de los estrenos de las óperas en Europa, iba el pueblo, no solo que iba el pueblo, sino que acá uno no imaginaría ir a ver a una ópera y comerse un choripán, ¿no? Uno no lo imaginaría. Claro, tampoco comerían choripanes en Italia, pero era muy común que quien iba a ver una ópera, bueno, se llevaba su comida, disfrutaba. Entiendo que no harían ruido, obviamente, pero era algo un poco más desacartonado. Bueno, la idea es recuperar eso también. Sí, yo la otra vez, por ejemplo, me quedé muy contenta, es algo muy chiquito lo que voy a decir, cuando ingresé a la página del Teatro Avenida, en Capital Federal, en Avenida de Mayo 1222, si recuerdo bien la dirección, y vi los precios de las entradas. Si bien siempre va a haber entradas con precios elevados, porque bueno, porque es una platea, además de los palcos, que tiene un montón de palcos, y bueno, y quien está más cerca va a tener que pagar más y esos lugares preferenciales, pero hay entradas que de repente en precio argentino, para quienes estén escuchando de otras partes del mundo, valen 3.000 pesos, que si bien uno va a estar muy arriba, en lo que es música, en lo que es ópera y demás, lo más lindo es escuchar, no ver con los ojos, y de donde mejor se escucha, no sé, vos qué percepción tenés, Carlos, es de más lejos. Si uno está bien cerquita. Sí, es cierto. Si el lugar está bien acustizado, lo mejor es tener la perspectiva auditiva, como vos bien decís, estar a cierta distancia. Es así. Exactamente. Así que bueno, son cosas que a veces no es por minimizar ni subestimar al oyente ni a la gente en general, porque todos tenemos acceso a la información. A veces uno puede no saber cómo llegar a determinada información y puede llegar a perderse un espectáculo, hablando de cultura, un espectáculo que esté muy bueno, o que de repente sea con entrada libre y gratuita, o que ni siquiera tenga que pasar a buscar una entrada e ir directamente. Y bueno, y esto es lo que pretendemos hacer en este programa y en cada emisión, poder acercar la cultura y que no quede como para un grupo elitista, sino para todos. Un poco para referenciar a quienes no son de Argentina, vos decís entrada a 3.000 pesos, es prácticamente un café con leche con medias lunas, ¿no? Realmente es una entrada económica, más en los tiempos que corren. Sí. Y por supuesto que también hay que decir algo, hay entradas que a lo mejor no son tan económicas, pero obviamente hay una serie de gastos fijos con los que hay que correr, quienes están al frente de determinadas compañías, sobre todo estos grupos alternativos que la vienen laburando a pulmón, y que con el famoso sistema de la gorra, y no alcanza, muchas veces no alcanza, eso también hay que decirlo, porque no alcanzan a cubrir determinados costos, pero la movida contracultural, aunque eso de contracultural también me suena, no sé si es tan... Como algo combativo, tan así, ¿no? Ahora. No, suena, claro, contracultural me parece que estuvo bien la denominación en una época, en el sentido de mostrar que además de esa máscara de cosa aristocrática, hay todo un movimiento, pero ya se ha popularizado bastante, un poco lo que decíamos, ¿no? Fíjate que hay orquestas sinfónicas grabando temas folclóricos. Yo recuerdo cuando acá en Mar del Plata actuó Los Palmeras, sí, con una orquesta sinfónica. Más allá de que te guste o no Los Palmeras, ¿no? Lo pongo simplemente como ejemplo de tratar de romper esas divisiones que existen. Podríamos hablar del Cerati sinfónico, por ejemplo. Claro. ¿No? Cerati sinfónico, esas grabaciones espectaculares. Bueno, pero el grupo también de Los Palmeras están hace fácil 25 años juntos
Y si vamos a hablar de, por ejemplo, de cumbia, la verdad que lo hacen muy bien. Tienen una trayectoria no solamente de años y de acumulación de recitales y de giras, sino que está bien hecho. Sí, y además que no deja de ser una expresión muy argentina, muy propia de Santa Fe. La cumbia santafesina es reconocida, si bien obviamente la cumbia no es originaria de Argentina, pero en realidad, viste que hay disputas. Por ejemplo, los finlandeses, los fineses, dicen que el tango surgió allá. Suena raro, ¿no? Un poquito. Uno no se puede explicar. Pero yo he escuchado orquestas de tango de Finlandia y te digo que alguna parece que estás escuchando a Osvaldo Fresedo. Muy buenas, realmente muy buenas. Me acuerdo que esto lo charlé con el embajador de Finlandia acá en Mar del Plata. Coincidimos en un encuentro que se hizo en esta ciudad, un foro sobre turismo y accesibilidad. Y había sido invitado el embajador de Finlandia y bueno, discutíamos amenamente, nos hacíamos chanzas con eso de que el tango es argentino y demás, pero uno se va encontrando con expresiones que uno dice, son de acá. Bueno, en realidad la gente se mueve, ¿no? Hay corrientes inmigratorias que van de un lado a otro y van llevando esas expresiones. Y entonces está bien, la cumbia santafesina tiene su sello propio, por más que se diga que la cumbia, el vallenato son propios del Caribe, de Colombia, pero cuando llegan acá adquieren también una personalidad específica. Igual si uno se va a apropiar el baile, el teatro, el cine, las distintas artes, buenísimo, la cuestión es no apropiarse de otras cosas. No, está bien, por supuesto. Eso es genial. Y sobre todo porque de esa manera también se protege estas expresiones, lo que muchas veces se habla del patrimonio intangible, ¿no? Para que no se pierda. Vos sabés que cuando era chico, ya lo conté en más de una oportunidad, y recordaba la vez pasada en la entrevista que le hiciste a Guillermo. Uh-huh. Yo también soy de la generación que escuchaba mucho onda corta. Sí. Y claro, escuchando por ejemplo las radios de Alemania o de Austria, uh-huh, o de Suiza, claro, vos escuchás la música de los cantones suizos y parecía que estaba escuchando música del litoral. Vos sabés que parte de mi familia es del litoral y claro, el acordeón, la verdulera, fueron todos instrumentos traídos de esa zona. Entonces uno cree que es muy original y no es tan original. En definitiva, los pueblos, como decíamos, los pueblos no se ven como enemigos. La gente común se traslada de un lado a otro buscando oportunidades y todo esto se va fusionando. Y lo peor que podemos hacer es poner fronteras arriba de las expresiones. Y ¿sabes qué, Carlos? Mira cómo es la sincronía, la energía y todas estas cosas que a mí me encanta, de las que me encanta hablar, que sé muy poquito, pero bueno, me doy cuenta que existe, además de que existe Dios y todo lo demás. ¿Sabes qué canción le puse a tu entrevista que vamos a escuchar ahora en breve? ¿Qué pusiste? A ver. El tema Sin Fronteras del grupo Espíritu. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Bueno, podemos contar, vamos a dialogar a escuchar una entrevista con una escritora tucumana, Mariana Agustina Romano. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla varias veces a Mariana durante la pandemia, en otro programa también de esta radio, en La Liebre, un programa que no está en este momento, cuando Mariana presentó su primer libro. Y es una persona muy joven, tiene 30 años, es una persona con discapacidad visual, con baja visión, uh-huh, ve muy, muy, muy poquito, y ya lo vamos a escuchar. Ella interpela desde el arte a la sociedad, no tanto en busca de respuestas, sino en busca de determinados diálogos. Y cuando nos comunicamos, cuando charlamos con Mariana hace unas semanas atrás, para saludarnos por las Pascuas, etcétera, etcétera, me contó que iba a presentar
su segundo libro, La chica del atril, en la Feria del Libro. Que qué importante haber llegado a la Feria del Libro, a la Feria del Libro de Buenos Aires. Vamos a hablar más detenidamente acerca de la Feria del Libro un poquito en otro bloque y con más detalle el programa que viene. Así que una alegría también escucharla a Mariana en su consolidación. La primera vez que hablé con ella no había terminado todavía la carrera universitaria. Ella es licenciada en letras. Había empezado a escribir poesías, ensayos, y bueno, ya verla ahí en la Feria del Libro para mí es emocionante, sobre todo porque te cuento, esto no lo dijimos en la entrevista, pero cuando ella escribió su tesis, tuve el privilegio de leerla. Me la envió para que pudiera disfrutar de su tesis y bueno, hacerle una devolución en su momento. Así que bueno, cuando vos dispongas, Mariela, vamos a la entrevista a la charla con Mariana Romano, que presenta su libro La chica del atril en la Feria del Libro de Buenos Aires mañana a las 20. Perfecto, tomen nota quienes vayan, quienes ya tengan pensado ir a la Feria del Libro mañana, busquen el stand para estar en la presentación, y quienes no tengan pensado ir a la Feria del Libro ahora ya tienen una cita impostergable. Cultura Pop se traslada en este momento a Buenos Aires para charlar con una muy querida amiga, escritora de Tucumán, Mariana Romano. Hace un tiempo que no nos comunicamos, pero bueno, ya gracias también a la presentación de su segundo libro, que va a ser mañana en la Feria del Libro, vamos a conversar un poco con ella. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia de Cultura Pop. Y como vos decías, soy de Tucumán, me llamo Mariana Agustina Romano, tengo una discapacidad visual y como vos comentabas, este es mi segundo libro. El primero fue de poesía y esta es mi primera novela autobiográfica. Bien. Vos sos licenciada en letras, ¿verdad? Sí, también soy licenciada en letras. Me recibí en 2022 y ahora me estoy dedicando plenamente a escribir, que es lo que más me gusta. Es importante el detalle que vos marcaste acerca de tu discapacidad visual, porque has hecho todo un trabajo acerca de la discapacidad visual y la literatura, y además tu primer libro es reflexivo, ¿no? En esta temática plantea cuestiones del límite. Hablemos un poquito de tu primera obra antes de pasar a la presentación de mañana de tu segunda obra. Bueno, sí, mi primera obra fue un libro llamado Mirando desde la frontera, un libro muy cortito de poemas. Los poemas están relacionados con el tema del erotismo, de la sexualidad, del género, vistos desde la perspectiva de una mujer con discapacidad visual. Y el fin del libro era tratar de desterrar algunos tabúes o algunos prejuicios que se tienen en relación a las mujeres con discapacidad, como que no somos deseables, como que no podemos tener relaciones sexuales, o como que las relaciones siempre tienen que ser con una persona que también tenga discapacidad visual. Bueno, en fin, hay muchos tabúes en relación a eso. Por suerte también hay otras personas que están colaborando para que estos tabúes se erradiquen, pero bueno, mi primer libro, con las poesías, traté de captar
esta esencia de que la mujer con discapacidad también puede ser una persona deseable y también puede tener relaciones, no necesariamente con una persona sin discapacidad, con una persona con discapacidad, perdón. Y bueno, que somos como cualquier persona. Esta respuesta que vos intentás dar, respuesta y al mismo tiempo preguntas, porque no deja de ser una interpelación. Yo quiero poner en contexto también, si me permitís, Mariana, a la audiencia, que durante la pandemia surgieron montones de webinarios de discapacitólogos y discapacitólogas que hablaban de la discapacidad desde afuera y venían a explicarnos a las personas con discapacidad que además teníamos derechos sexuales, como si hubieran descubierto el agujero del mate, ¿no? Pero todo pasaba por una explicación técnica y vos intentaste, y creo que lo lograste, por supuesto, insisto, respuestas y al mismo tiempo preguntas, interpelar desde el arte, no tanto desde ese racionalismo científico que al final termina poniendo capa sobre capa. ¿Cómo te fue con esta primera, entre comillas, aventura, y aventura dicho con el mayor de los respetos, ¿no? Porque toda aventura implica un riesgo. ¿Cómo te fue con esta aventura del primer libro? La verdad es que yo al principio no le tenía mucha fe porque la composición del libro fue muy rápida. No, casi los poemas que componen el libro han sido tal cual estaban escritos en la computadora, o sea, no hubo muchos cambios y yo al principio dije, bueno, esto no sé cómo va a funcionar. Funcionó bastante bien. Hay mucha gente que se sintió identificada, que le gustó esta forma de expresar los deseos, de expresar los tabúes en forma de poesía. Pero me parece que en general a la gente le gustan más las novelas, porque bueno, en el tema de ventas quizá a la gente le puede interesar el tema, pero a la hora de vender y el público de comprar, quizás se inclinan más por una novela, me da la sensación. Es como que la poesía está en crisis, ¿no? Como género, tal vez no sé, no le encuentro yo tampoco una respuesta, pero bueno, recuerdo en mi adolescencia nos deleitábamos con las compañeras y los compañeros del Colegio Nacional leyendo a Walt Whitman, ¿no? Y hoy prácticamente los jóvenes no... Algunos sí, por supuesto, las generalizaciones siempre son arbitrarias. Sí. Pero para nosotros Whitman era moneda corriente y hoy los chicos no lo conocen, no lo han leído. Sí, por ahí lo conocen su nombre, pero no la obra de Whitman. ¿A qué se le verá esto de la crisis de la poesía? Quizás tiene que ver con que en general estamos viviendo un momento donde estamos todos apurados, acelerados, queremos pasar de hacer una cosa a hacer otra, con esto de la inmediatez, y la poesía exige un lector, bueno, también la novela, pero me parece que la poesía todavía exige una lectura mucho más detallada para bueno, a veces interpretar intertextos o las rimas, o bueno, me parece que es quizá una lectura mucho más detallada. En cambio, en la novela uno puede tomar una novela, leer un capítulo, te vas a dormir, después al otro día volvés. Sí, continúas. Quizás te atrapa más la trama de la novela que cómo está escrita. En cambio, la poesía, por lo menos yo hago énfasis en, bueno, además del mensaje, pero cómo es ese soporte del mensaje. Entonces le presto mucha atención a... antes escribía versos libres, pero bueno, ahora, por ejemplo, estoy empezando a
usar combinaciones que ahora quizás ya sean medio decadentes, como los alejandrinos o no, pero los versos alejandrinos realmente es todo un arte. Hacer un soneto alejandrino, un amigo mío siempre decía, cuando yo intentaba ensayar con sonetos alejandrinos, me decía: vos estás haciendo poesía cuadrada porque es 14 por 14, pero realmente escribir en versos alejandrinos un soneto alejandrino requiere de todo un ejercicio y un vuelo estético. Sí. Vos sabés que yo pensaba en su momento que el tema de la intertextualidad, del intertexto, como vos bien definís, que uno lo ve en la poesía borgesiana todo el tiempo, ¿no? Sí. Qué sé yo, desde no sé, cualquier poesía que uno tome, algo simple como puede ser el libro para las 6 cuerdas, ese libro de milongas, donde en la milonga para Jacinto Chiclana, él habla de lo que se cifra en el nombre de Jacinto Chiclana, y uno dice: che, qué cosa increíble que este tipo haya sido capaz de meter la cábala en una milonga, ¿no? Y entonces yo pensaba, erróneamente, porque ahora los hechos demuestran que no es así, que con esto de internet, el hipertexto iba a favorecer la lectura del intertexto, entre comillas, pero no. Tengo que coincidir con vos en el sentido de que parece que el lector o la lectora así en general renuncia a eso, ¿no? Pareciera que sí, que prefiere una cosa más llana, más directa. Me recuerda mucho a Fahrenheit 451 y el dentífrico Denham y todos los eslogans. Claro, sí, a mí mucha gente me dice, mucha gente cercana me dice: no, poesía no, a mí me gusta leer novelas, y son personas que quizás no están en la rama de la literatura, son un lector promedio. Entonces bueno, tengo muchas personas que me han dicho: no, poesía no, que me preguntaron: ¿de qué es el segundo libro? De novela, es una novela. Sí, no, porque poesía no. Bueno, yo voy a discrepar con toda esa gente que te aconseja que no escribas poesía. Escribí novelas, escribí cuentos, pero no renuncies a la poesía, Mariana. ¿Qué pasó con el amor cuando el ojo de color gris ceniza? No, nunca. De hecho, como te digo, ahora yo antes escribía en versos libres, pero ahora estoy tratando de incursionar en estas estructuras, porque me parece interesante también ejercitarse, aprender algo, intentar algo que nunca hice. Por ejemplo, yo nunca había escrito un soneto. Estuvimos con una amiga, bueno, que también es escritora, es poeta también tucumana, ahí como 3 días ella ayudándome a escribirlo, a darme una mano sobre cómo tiene que ser la estructura, cómo quedaban mejor las palabras. Bueno, todo un tema que ya lo estoy aprendiendo, pero es cuestión de ejercitación. Claro, es como es una práctica. Y el soneto es realmente tiene una estructura muy bella, y al mismo tiempo a mí lo que me admira algunos escritores, como volviendo a Borges, cuando juega con los hemistiquios, y vos lees un soneto y parece poesía libre, y es un soneto con su rima, pero al correr los hemistiquios de los lugares lógicos, parece otra cosa, ¿no? Da esa posibilidad también. Sí, y bueno, esta amiga que me dio una mano con los primeros sonetos, ella me decía que lo tenía que pensar de una forma musical, porque yo le decía: bueno, pero no entiendo cómo tiene que ir la rima acá, cuál tiene que coincidir con cuál, y ella me decía: pensalo como si fuese música. Bueno, esta amiga es Fátima Ozores, es una persona también con discapacidad visual, y ella me ayudó a entender las estructuras estas fijas de las que estamos hablando, pero pensarla como música, con el ritmo de la música, con el tempo de la música, y eso me ayudó bastante a entender
estas estructuras y bueno, después, como vos decís, jugar un poco más con, bueno, a ver, no la hagamos tan rígida, podemos poner otra cosa que ya no sea tan estructurada, tan tradicional, pero primero hay que entender. Sí, totalmente. Primero hay que entender lo tradicional para después romperlo, ¿no? Para después transgredir la forma esa. Coincido totalmente. Inclusive esto me remite a lo que hablábamos hace unos días con un actor marplatense que da también talleres de teatro. Inclusive lo está haciendo acá en la Biblioteca Parlante de Mar del Plata. Y él le encanta mucho la vanguardia, pero él decía, uno tiene que aprender, el actor tiene que aprender el teatro clásico universal. Después podés hacer lo que quieras, pero tenés que arrancar por ahí. En todo pienso que es así, ¿no? Sí, incluso yo me pongo como rutina leer novelas, o bueno, no solo novelas, pero ahora estoy en novela, leer novelas que quizá en la facultad, porque bueno, obviamente hay un programa que se sigue y no se pueden leer absolutamente todas las novelas clásicas, pero me puse como una especie de rutina de decir, bueno, a ver, ¿qué novela no leí en la facultad y es clásica? Bueno, tal novela, claro. Bueno, la voy a leer. Por ejemplo, ahora estoy con Emma Bovary, que es, bueno, una novela muy influyente en su tiempo y hasta ahora también, pero bueno, en la facultad por una cosa o por la otra no la habíamos leído. Sí, a veces no y da dije, tiempo. bueno, la voy a leer. Claro. La voy a leer y bueno, así también leí Ana Karenina y bueno, y así también quiero seguir leyendo otras que quizá están catalogadas como novelas clásicas, para después, bueno, yo decidir, bueno, ya leí estas novelas, ¿cómo puedo yo escribir algo distinto? O quizá puedo tomar algo de esas novelas. Pero, como vos decís, me parece fundamental que uno conozca las bases, cambias algo. Así que bueno, pero me parece fundamental conocer las bases y también de la poesía. Y volviendo al tema de las novelas, vos mañana presentás La chica del atril, tu primera novela. Sí. Sin spoilear la novela, contanos un poco cómo surgió, el lugar en el que se presenta, ya dijimos la Feria del Libro, la hora, las personas que estén escuchando en este momento, ¿dónde, cuándo, cómo te pueden ubicar mañana en la presentación? Bueno, la novela surgió cuando me recibí de la licenciatura en letras. Quise escribir cómo había sido mi experiencia a nivel académico, a nivel educativo. Entonces, bueno, iba a ser solamente quizá reflexiones sobre la escuela, sobre la facultad, pero después me di cuenta que la educación va más allá de lo académico. La educación es relacionarse con otras personas, conocer otros lugares, tener experiencias en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Entonces ahí dije, no voy a hacer solo de educación estrictamente, sino más allá. Entonces así fue que surgió la novela, contando experiencias desde una perspectiva autobiográfica, contando experiencias en varios niveles, ¿no? En nivel educativo, en nivel amigos, en nivel amor, en nivel trabajo. Bueno, así fue que surgió la novela. Y bueno, como vos decías, la voy a estar presentando mañana, martes 30 de abril, a las 20 horas, en el pabellón Ocre, en el stand regional del NOA. Muy bien, muy bien. Así que bueno, invitamos a quienes nos estén escuchando que se acerquen a la Feria del Libro a ver la presentación, a charlar con vos también, que es muy importante. Están todos invitados, sí, vamos a firmar ejemplares y bueno, van a poder escuchar un poco más sobre el trasfondo de esta novela.
Mariana Romano, muchísimas gracias por estos minutos. Te vamos a convocar para más adelante en otro capítulo de Cultura Pop para profundizar en estos y otros temas relacionados con la literatura, la cuestión social, la discapacidad y bueno, todas las propuestas. Ya, a ver, me adelantaste que ya está ahí asomando el tercer libro, así que cuando esté el tercer libro ya sí. Prácticamente por presentarse, vamos a charlar nuevamente. Así que bueno, te mandamos un beso muy grande, Mariana, la verdad, el respeto y la admiración de siempre por tener esta capacidad de traducir todas estos temas, volcarlos a una... Yo siempre digo que la literatura es una forma de vida también, ¿no? No es solamente una disciplina. Felicitarte porque sos capaz de vivir literariamente y eso no es poca cosa. Un gran abrazo, Mariana. Un abrazo para vos, Carlos, y para todas las personas que nos están escuchando. Los esperamos en la Feria del Libro. Muchas gracias. Cuando ya no está
Cultura pop. Qué excelente nota, Carlos. Una genia, Mariana Agustina Romano, muchas gracias. Una alegría haberla entrevistado a Mariana, porque aborda desde la literatura algo que no se expone habitualmente, o si se expone desde el morbo o desde una extraña estética, una extrañísima estética. Recuerdo, por ejemplo, el informe sobre ciegos de Sábato, que a mucha gente le encantó ese relato que está en el libro sobre héroes y tumbas, pero la verdad que es espantoso porque prácticamente hace aparecer a la gente ciega como miembros de una secta, una cosa conspiranoica. Yo me enojé mucho con Sábato en relación a ese tema. Y hubo quien dijo, bueno, pero es un recurso literario. Está bien, es un recurso literario, pero si vos cambiás la palabra ciego por negro, por judío o por cualquier otra palabra que represente a una minoría, y todo el mundo le saltaría a la yugular. Así que no sé hasta qué punto se puede llegar a justificar en ese libro de Sábato que está bien utilizarlo como una cuestión estética, el tema de la ceguera. Es raro, porque Sábato había empezado a quedarse ciego. De hecho, uno de los principales sufrimientos de él fue que en la última etapa de su vida se dedica a la pintura y no puede seguir pintando. Esto no lo desmerece a Sábato como escritor en cuanto a la forma en la que trabaja las letras, pero bueno, es contradictorio, ¿no? También hay que decir que finalmente él después forma parte del grupo que integra la CONADEP, así que en parte se reivindica en función de la lucha por los derechos humanos, pero sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Otra cosa es otra cosa, digamos, no deja de ser algo contradictorio, todos somos contradictorios, pero fíjate cómo la discapacidad en general en la literatura se utiliza como un elemento disvalioso. Y en este caso Mariana lo pone sobre la mesa y decide interpelar a la sociedad desde otro lugar. Me venía a la mente en este momento, casi se me cae el celular recién. Venía a la mente en este momento también en el libro El Túnel, en la novela El Túnel de Sábato, también hay un personaje ciego y Sábato lo pone como alguien viscoso. Y ahí llegó Vane. Lo hace aparecer como un cornudo también. Hola, Vanessa. Hola, Vane. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Y frías noches. Sí. De este lado de los Andes hace mucho frío. Sí, acá igual está helado, pero yo no tengo frío. Justo recién terminamos de pasar la entrevista que le hizo Carlos a Mariana Agustina Romano, una escritora que reside en Tucumán y que mañana va a presentar su segundo libro en la Feria Internacional del Libro. Bueno, volvemos a decir la información. 20 horas, si recuerdo bien, Pabellón Ocre. Pabellón Ocre, en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Después, en todo caso, pasamos aquí en la calle, pero la gente sabe dónde está la Feria Internacional del Libro. Sí. Es Avenida Santa Fe al 4000. Santa Fe al 4000. Decía, para redondear la idea, que Sábato, inclusive en el túnel, una novela terrible, donde el personaje es alguien paranoico, hace aparecer a la única persona ciega del relato del túnel
como un cornudo, un personaje viscoso, siempre el empleo de la discapacidad en algo como símbolo de algo disvalioso, ¿no? Eso me parece que es todo un tema también que la literatura de distintos lugares refleja, pero para ser justos hay que decir que más allá de todo esto, de las críticas que Sábato ha recibido de muchos de nosotros, es verdad que él finaliza su vida, bueno, murió bastantes años después, pero ya en su última etapa él integra la CONADEP, trabaja en función de la lucha por los derechos humanos, y bueno, eso quedó ahí. Quedó en un túnel. A mí la verdad que no tengo nada en contra de Sábato, pero la verdad que las cosas que leí de él, los libros que leí de él, me deprimieron. Es muy oscuro. Sí, tiene esa cosa densa por momentos, ¿no? Es verdad lo que decís. No sé, yo no puedo. Bueno, Vieron que a veces uno... El mismo Romance a la muerte de Juan Lavalle, que es una obra impresionante, que se llevó al disco, que la graba él con Eduardo Falú, se musicaliza esa obra, también es una obra que te sumerge en la tristeza, pero bueno, de un vuelo estético impresionante también. Sí, yo no critico negativamente su escritura, solo digo que es como demasiado, hay cosas que yo puedo leer y cosas que la verdad que son como demasiado para mí. Si de repente, si comparara con ver una película de terror, y no, me quedo con la película de terror, es como demasiado verídico lo que dice, como que atraviesa demasiado, tenés que estar como espiritualmente con una energía muy positiva, muy arriba. Sí, es verdad. Pero bueno, yo tengo igualmente pendiente ir a conocer la casa de Sábato, porque queda en el barrio de Santos Lugares y es tipo, bueno, la casa donde vivió mucho tiempo, convertida en museo. ¿Museo? Sí, hace un montón de años que tengo así como pendiente, como queda tan cerquita, deben ser 15 minutos de mi casa, ir a conocer. Bueno, ¿con qué seguimos? Acá tenemos una mini hoja de ruta. Y ya son las 10 menos 5 de la noche. Acá Carlos ha salido seguramente... A dar una vuelta. Alguna vueltita. Al túnel no, por favor. Ojalá que no haya sido el internet. Tenemos algunas cuestiones. Por ejemplo... Acá el conventillo de la paloma está como muy alborotadito. Palomita por acá, palomita por allá. Y claro, por la ansiedad, porque ya pronto se viene el avance. Todavía el capítulo 1 no, sino el avance. ¡Qué emoción! Y vamos a recordarles a los oyentes sobre el conventillo de la paloma. El programa pasado lo tuvimos a Antonio Bacareza, que es, hacemos como un muy breve resumen, el nieto de Alberto Bacareza, quien escribió hace muchísimo tiempo el conventillo de la paloma, que se estrenó por primera vez en teatro el 5 de abril del año 1929. 5 años después de que naciera mi abuela. Hace mucho tiempo. En ese entonces el estreno fue en el Teatro Nacional por la compañía La Marque Charmielo. A lo largo de los años fue representada por diversos elencos en numerosas oportunidades, tanto en teatro como en televisión. En el año 1936 se hizo la película del mismo nombre basada en la obra y dirigida por Leopoldo Torres Ríos. El sainete fue uno de los mayores éxitos de todos los tiempos del teatro argentino y cuando se estrenó continuó en escena por más de un año, cumpliendo el 29 de mayo de 1930 1000 representaciones. Para aquellos oyentes que se hayan perdido el programa en el que habló Antonio, pueden escucharlo, tienen que ingresar en GDS Radio, en la parte de programación, y ahí va a estar, era el programa 3 o 4, Vane, vos que tenés mejor memoria. El 3.
Bueno, está en la portada, seguramente, si recuerdo bien, la foto de Antonio, así que todos los programas son imperdibles, pero como ahora estamos hablando del conventillo, es que hacemos como este linkeo. El autor, entonces, Alberto Vacarezza, fue un prolífico autor que escribió más de 200 obras. Como nos contaba justamente su nieto, que fue muy hermosa la entrevista, no porque la hayamos hecho nosotros solamente. El cuarto programa, Vane. Ah, perfecto. El cuarto programa. Buenísimo. Estuvo buenísimo todo lo que nos contó él, porque bueno, cuando era chiquito podía ver cómo su abuelo se ponía a crear desde la improvisación, desde alguna imagen, siempre creando y creando. Y también lo que nos contó esto como dato de color, que era muy picaflor su abuelo, así que bueno, la abuela lo enganchó en una de sus aventuras, se separó y entonces le fue más difícil a él como nieto poder estar con su abuelo porque tenía como que ir a visitarlo especialmente y no podía ir a la casa de sus dos abuelos y tenerlos ahí juntitos. Bueno, escribió letras de tangos, de zambas, canciones, poemas, un montón de obras de teatro y bueno, esto por citar alguna de las cuestiones en referencia a él. Muy pronto se va a venir, se viene el avance. Hoy íbamos a tener un avance, pero ¿qué es lo que pasa? Son un montón de personajes. Entonces, necesitamos seguir teniendo, seguir reclutando. Ay, no sé, no me gusta la palabra reclutar. Seguir uniendo, seguir acumulando. Ay, no, acumular tampoco. Recabando el resto de los personajes para que todos en ese avance tengan voz y voto. Así que ojalá sea para el próximo lunes. Mientras yo ya empecé a editar a uno de los personajes llamado 12 pesos, porque todos tienen nombres así muy de conventillo, muy arrabaleros. Está buenísima la historia. Es en 3 actos. Así que para los que no tengan ni idea de qué se trata, bueno, esperen el avance, porque realmente está buenísimo. ¿Quién es Paloma? Paloma es una mujer, no es un animalito que aletea, no, es una mujer, es la protagonista, y a que no saben quién es esta querida Paloma. ¿Quién es Paloma? Mabel Minuchin Kibrick. Mira qué bien. Nuestra amiga y compañera de equipo que, bueno, como dijimos, está de viaje y muy prontito va a estar de vuelta. Si recuerdo bien, 2 semanitas. Para mediados de mayo estaría volviendo acá al país. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quieren escuchar una canción? Sí, ¿qué tenemos en la rocola? Tenemos en la rocola muy pocas canciones, porque como tenemos tanto material... a mí me gustaría escuchar, si están de acuerdo, la canción Un pacto de Bersuit Vergarabat, porque es una canción que, si bien ya tiene un montón de años, 20 años mínimo debe tener, es una canción que nunca pasa de moda. Más, ¿no? Sí, más. Sí, más, 25 años fácil. Sí, porque yo era adolescente y la adolescencia la verdad que la dejé hace un montón. Es una... Sí, yo no quiero hablar de tu almanaque, Mariela, pero sí, hace no más. seas malo, si tengo 20. Bueno, esta canción, ¿por qué me interesa que la pasemos? No porque sea... porque haya sido escrita por Bersuit, versionada por ellos y demás, sino porque la letra es una letra más que necesaria para estos tiempos. Y hace un montón que no la escucho y me parece que es necesaria para que nuestro imaginario, para que nuestro corazón y para que nuestra alma y demás nos puedan mantener cada vez más unidos y no cada vez más separados, discutiendo y peleándonos. Cada vez tenemos que estar más unidos entre nosotros, seamos de la ideología que seamos de la raza que seamos, del credo, para aquellos que no tengan credo también, unidos, porque el odio y la bronca y demás, si bien esto es un programa cultural, tiene mucho que ver. Hay personas que están arruinando la cultura. Ya Carlos nos va a contar un poquito de esto en el próximo bloque. Me parece
Parece una presentación. ¿Saben por qué estoy tosiendo? Porque hace un rato prendí palo santo, entonces me quedó seca la garganta. Me dio la garganta. Pero el palo santo también es necesario para que se lleve la mala energía y que venga la buena energía. Y entonces, sin demorarnos más, vamos a escuchar un pacto de Bersuit. A ver si después de esa canción logramos que quienes quieren discutir, pelear, pinchar, chicanear y demás, empiezan a tener corazoncitos así y buenos sentimientos hacia el prójimo. Cultura pop, entrevistas, sorteos de entradas, historias de vida, críticas culturales, literarias y mucho más. Cultura pop. Cultura pop. Entrevistas, sorteos de entradas, historias de vida, críticas culturales, literarias y mucho más. Ahí ya casi viene un pacto, se está haciendo desear, pero ya viene, se acerca, se acerca, se acerca y nos imaginamos como en una fogata. Para quienes vivan en una parte del hemisferio que hace calor, bueno, no se prendan el fueguito, solo imagínenselo. No, esto es Silvio Rodríguez, no es un pacto. Es que Silvio dijo, esa canción también se toca en las fogatas, dijo Silvio. Bueno, se ha bajado mal, ha querido Silvio Rodríguez aparecer en escena. Pero esto es todo lo contrario al mensaje. Sí. No. Qué bárbaro que es Qué bárbaro que es este programa Deezer. Ojalá, esa también la tenemos cargada en la aplicación, pero la realidad es que la canción que venía ahora con toda esta introducción, no es la canción Ojalá, sino van a pensar que estoy loca con toda esta introducción que di. Van a decir, pero ¿cómo, Mariela? La canción de Ojalá es una canción muy resentida. Pero es una especie de programa puzzle. Qué bárbaro. Vos pones las piezas, la gente lo arma después. No puede ser. Sí puede ser. Yo me acuerdo que había un programa en la computadora que te bajaba películas. Estoy hablando de principios de los años 2000. Te bajaba películas, canciones y demás. Y a veces te las bajaba cortadas. Oh. Sí. Sí, me acuerdo de ese programa. A ver si este es un el pacto pacto. ha sido prorrogado, parece, porque están en tratativa. Ahí vino. Se hizo desear. Pacto para vivir, odiándonos a la sol, revolviendo más. No, pero esto no es Bersuit. Me parece que tiene que ir al psicólogo este programa Deezer. Ahí sí estamos con Bersuit. Pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. De los restos de un amor, con un camino. No, Bersuit, eso no es. Están mal rotuladas las canciones. Vamos a poner una versión en vivo acá del año 2001. ¿Qué año en Argentina? La tercera es la vencida. Ahí vamos. No, sí se puede. Odiándonos sol a sol, revolviendo más. De los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación.
Ahora sí, ahora sí. ¿Sabes que yo no conocía este tema? ¿En serio? Primera vez que lo escucho, ¿sí? Primera vez que lo escucho, lo encuentro muy, muy bonito, sí. Es muy bonito y la letra es una letra que incentiva a que podamos estar más unidos. Sí, hoy justamente en el colegio celebramos el Día de la Convivencia Estudiantil. Eso del buen trato, de ser amable, ser amoroso, ser de buenos sentimientos, preocuparnos del otro, el que está solito, que nadie juega con él. Cosas por el estilo. O sea que vamos como en la misma línea de la canción, pero partiendo desde pequeños. Y si bien esto no tiene que ver con la cultura, hoy 29 de abril es el Día del Animal, al menos acá en Argentina. Sí, ¿cómo que no? Tiene que ver con la cultura y mucho. Tiene que ver con el buen trato también. Exacto, Sí, como sí, Vane tiene- mencionó esto, bueno, yo igualmente quería hacer así como, no, una efeméride, pero bueno, es imposible pasar por alto. Y además acá lo tengo a mi perro Simón Bolívar, que está ahí pidiéndome que lo acaricie. Feliz día. Se están portando bien, ¿eh? Se están portando bien. Acá están tranquilos. Se ve que celebrando su día también. Sí. Yo quiero mandarle Sí, un sí. beso muy grande a todos los perritos, gatitos, bueno, nuestros, de los oyentes, y bueno, y aquellos que no conocemos. Y si hablamos de un pacto para vivir, no podemos dejar de lado el tema del maltrato animal. Así que, maltrato no es solamente pegar un palazo a un perro o a un gato. Maltrato es no darles de comer, no darles de tomar su agüita, no llevarlos al veterinario cuando se sienten mal, no darles una inyección si así se lo pidieron, no castrarlos si es lo que nos indican, si hace muchísimo frío, dejarlos a la intemperie, si hace mucho calor, igual. El maltrato es el mismo, o sea, debería ser tomado de la misma manera entre los humanos que entre los humanos y los animales. Así que quienes no estén en condiciones psíquicas de poder hacerse cargo de un humano y de un animal, directamente no lo tengan. Pueden delegarlo en otras manos. Quizás es medio crudo lo que digo, pero es lo que pienso, lo que pensé toda la vida. Sí, yo estoy de acuerdo porque lo primero que hay que pensar es en los derechos del animal, los derechos... Bueno, Nati dice siempre que nuestros perros son personas no humanas, pero son personas. Así que merecen ese trato. Yo coincido con esa idea. Son seres que sienten. Y vos sabés que yo creo que no solo sienten, sino que además alguna forma de razonamiento, yo sé que algún epistemólogo me va a tirar piedras, ¿no? Pero siempre nos acordamos, acá en casa, cuando Dana tendría 1 año y medio, jugaba con un hueso. Y cuando fue a tomar agua, se le cayó el hueso dentro del balde. Entonces se acercó, la miró a Nati, me miró a mí, intentó meter la cabeza y después hizo una cosa muy loca. Empezó a tomar agua, a tomar agua. Era imposible que tuviera tanta sed. Estaba tratando de bajar el nivel del agua para poder agarrar el hueso. Claro. Eso es una forma de deducción. Sí. De alguna manera intentó resolver esa cuestión. Y después, bueno, nosotros tenemos 2 personas amigas que usan perros guías. Ujú. Y cuando uno ve el comportamiento de esos perros guías, son como niños y como personas adultas inclusive, hasta tal punto que están entrenados con mucho afecto, con mucho amor, pero a su vez, cuando se les da una orden que puede llegar a poner en riesgo a la persona a la que guía, imaginemos que va una persona ciega con este perro guía y se acerca a la costa al borde de un barranco, y la persona ciega no lo sabe, y le da la orden al perro que avance, el perro la desobedece. O sea, de alguna manera deduce o sabe que siempre tiene que acatar, pero en algún momento no. Entonces yo
pongo bastante en duda esto de que sean tan irracionales o que sean únicamente animales que, coincido con lo que dice Vanessa, sienten, pero también tienen alguna forma de razonamiento, aunque no será la nuestra, pero bueno, no podemos ser tampoco tan autoritarios de definir que el único razonamiento válido es el humano. No, claro que no. A mí cuando me dicen como un halago, qué humana que sos, yo la verdad que estoy bastante decepcionada de nuestra raza. Prefiero que me digan sos un animal y ahí ya lo siento como un piropo. Bueno, un chascarrillo. Pero lo siento muchas veces así. Porque ellos yo veo cómo se tratan y cómo se colaboran y cómo van todos juntos y cómo jamás una hembra dejaría morir a su cría, y de repente hay tantas madres que dejan tirados literalmente y físicamente a sus hijos, como muchas los tiran en tachos de basura, otras los matan. Entonces son cosas tan espantosas que yo pienso, si eso es la humanidad, es rápido, un pacto para vivir, pero rápido. Hoy escuchaba en una emisora de Buenos Aires, estaban hablando de las diferentes maneras del amor libre, del amor no libre, de la relación cerrada, de la relación abierta. No vamos a abrir juicios sobre eso, cada cual sabrá lo que hace. Volvemos amarrados. Pero no quiero poner el ejemplo, para mí puso un ejemplo equivocado el periodista que estaba hablando de esto, y dijo, bueno, en definitiva no está tan mal porque, dice, los animales no son monogámicos. Bueno, eso es relativo. Los lobos sí son monogámicos. Los caballitos de mar también. Claro, entonces... los pingüinos creo que también. Tomar el ejemplo hay un montón. Del reino animal tomar el ejemplo del reino animal para dar una opinión sesgada, no está bien. Si este periodista era partidario de las relaciones abiertas, problema de él. Pero que nos dé un ejemplo falso, porque en el reino animal también se encuentran ejemplos de monogamia, de fidelidad a lo largo de toda la vida, y de una serie de comportamientos solidarios, ¿no? Sí, tal cual. Que serían dignos de imitarse. Sí. Y yo, lo que les quería comentar, si bien el programa pasado hice como una breve introducción, es que días atrás fui a ver la película Historia y Geografía, que es una película de Chile, dirigida por Bernardo Quesney. Nació en Chile en el año 1989, debutó como director a los 22 años. No sé qué es ese ruido. A ver. Ahora. No sé si es un tema de... Es como... Mira, yo lo que hago sí, es... como que yo acopla. apago el micrófono por las dudas, a ver si sigue rebotando, a ver qué pasa. ¿Y si me apago el mío? No. Bueno, Bernardo Quesney entonces nació en Chile en el año 1989, debutó como director a los 22 años con Efectos Especiales, que se premió como mejor largometraje en el Festival de Cine Digital de Lima. En el año 2014 escribió y dirigió Desastres Naturales, largometraje estrenado en Sanfic y luego internacionalmente en La Habana y Chicago. Dirigió más de 30 videoclips en Chile, Argentina, México y España. En abril de este año, que bueno, justamente fue el estreno que lógicamente primero se hizo en Chile y luego se hizo acá dentro del Bafisi, que es el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, que se hace todos los años, recibió el premio a Mejor Director y Mejor Interpretación Sanfic 2023, esto en Chile. Acá también está teniendo un montón de críticas, obviamente positivas. La productora es Ekeko, el director ya dijimos el nombre, los productores son Pablo Calisto, Tomás Alzamora y Bernardo Quesney también, el productor ejecutivo es Pablo Calisto, el guión es de Bernardo Quesney, Simón Soto y Valeria Hernández, la dirección de fotografía le corresponde a Matías Ilianes, la dirección de arte a Nicolás Ollarse, el montaje a Valeria Hernández, y ahora vamos con el elenco. Amparo Noguera,
Catalina Saavedra, Stevens Benjamín, Pablo Schwartz, Paloma Moreno, Paulina Urrutia y la prensa acá en Argentina la tiene Julieta Bilic, que es un amor de persona, que yo la conocí hace muchísimos años. Ella fue quien me acreditó para asistir a la función de esta película en Capital Federal. Y tuvimos también el honor, la conocí en un festival de cine que se hace acá en mi barrio, que se llama EPACine. Se empezó a hacer ya hace varios años, no me acuerdo ya hace cuántos. No se hizo de manera ininterrumpida porque, bueno, siempre sabemos cómo está el tema económico, conseguir fondos, apoyo, bla, 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 siempre hablando de cuestión económica. Este año siempre se fue a hacerse el fin de semana largo del 25 de mayo, porque dura 3 días aproximadamente. Este año ya me avisó Julieta Bilic que se va a hacer en junio, pero por suerte parece que se va a hacer. Así que después de la función se pudo hacer justamente un conversatorio donde surgieron algunas preguntas de parte del público. Yo también en algún momento solicité el micrófono y después me costaba soltarlo, porque claro, me fui a la primera fila y tenía ahí a los artistas. Justamente estuvieron Amparo, Catalina, estuvo el productor y el director, y entonces yo estaba re contenta porque además son súper amorosos, súper simpáticos, súper humildes como seres humanos y ponían sonrisitas y demás. Así que si les parece, vamos a escuchar estas respuestas. Son 25 minutos, así que prepárense algo para tomar. No les digo que se vayan a hornear una pizza, pero bueno, prepárense algo para tomar, o si ya tomaron o todavía no comieron, bueno, esperen un poquitito. Vale escuchar, tomarse el tiempo. No siempre uno tiene la oportunidad y la posibilidad de conocer artistas de otros países, no porque sean mejor de otros países, sino porque si uno no tiene la oportunidad de ir viajando por el mundo, lo mismo pasa en Chile, cuando van artistas de Argentina o de otros países, uno quiere justamente tomárselos prestados un ratito y bueno, y eliminar estas fronteras. Por eso es que me gusta tanto esa canción del Grupo Espíritu de hace mucho tiempo, Sin Fronteras. Así que, si les parece, vamos a escuchar estas respuestas que nos dan las personas, los artistas del elenco, y después vamos a contar un poco más de qué trata la película, porque hay cuestiones muy, muy, muy interesantes que a través del género comedia se hacen un poco más digeribles. Cultura pop. Hace mucho. A ver, ¿cuándo partió? 2017. Yo me metí a un taller de teatro. Yo había dirigido algunas cosas, pero sentía que necesitaba aprender más. Y fue una experiencia atroz, pero lo disfruté mucho. Fueron, no sé, 3 meses de pura repetición, experiencia, guardar secretos, entender. Y ahí sentía que, visto desde lejos, era un elemento muy cómico, pero desde cerca no. Y de ahí comenzó como a surgir la idea de qué pasaría si este taller de teatro es comandado por un profesor que no tiene las habilidades. Y de ahí también hubo otra imagen en el 2019, cuando había una película chilena que le estaba yendo muy bien, que se llama Una Mujer Fantástica, que tiene que ver con... Era todo el tema que rondaba esa película era la lucha trans, y que estaba en boga. En Chile estábamos hablando mucho de ese tema, y una vez iba caminando por una calle Bellavista en Chile, y había un teatro gigante con un póster gigante de un comediante muy conocido en Chile, pero un poco ya, no sé, no quiero destruir. Y salía Un Hombre Fantástico. Y yo encontré muy fuerte esa asociación. Y de ahí esas cosas se unen y las películas surgen. Es que son muchas ideas, en verdad, y uno camina. Bueno, en general la película la disfrutamos bastante porque nos reímos mucho haciéndola, porque nos parecían bastante
graciosas las situaciones, porque entendíamos el trasfondo de estas situaciones. El desafío creo que era realmente no caer en el chiste, en la broma fácil, en un humor como sobreentregado, porque el humor va totalmente por otro lado. Y bueno, a mí en lo personal me interesó muchísimo el guión y trabajar con Bernardo y con Ekeko, que son los productores de la película. Me pareció un guión interesante, me pareció una manera de hacer humor en Chile. En Chile el humor se trata como de una sola manera, generalmente muy gruesa, muy inmediata, ¿no? Y creo que acá hay una reflexión como política y social acerca de nuestro país y de nuestra relación con nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra historia, muy, muy interesante, muy valiente, en el sentido que me parece bastante incorrecta, digamos, ¿no? Y eso me pareció muy interesante a mí como actriz, participar en esta película. Gracias por venir, por quedarse. Verdad lo que dice el Amparo, lo pasamos muy bien. Conocíamos de antes a Bernardo, a Ekeko. Yo por lo menos, el Amparo también, somos fanáticas de su trabajo, del esfuerzo, y yo un poco iba a ojos cerrados con ellos. Tengo algunos directores favoritos o gente que trabaja y no nos equivocamos, lo pasamos muy bien, independiente del esfuerzo, de lo precario, porque realmente es una película muy barata, aunque no parezca, a lo mejor parece igual barata. Sí, bueno. La hicimos en pandemia. Entonces éramos como una sola persona con muchos PCR en este lugar que está cercano a Santiago, que es San Felipe. La geografía de Chile es muy particular, es un tallarín, y cualquier cosa que se aleje un poquito de Santiago ya es precario, ya llega la cultura, cuesta que llegue. Entonces también tenía un plus hacer una película en un lugar así. Esto parece que está como malo. O sea, no, Sí, está bueno, sí. Excelente. Nada, y los desafíos, creo que fue una película cómoda para nosotros, para mí. El rol que a mí me tocó interpretar me representa mucho como ser humano, como actriz. Trato siempre de tener ese discurso en las cosas que elijo y en mi vida personal. Entonces era muy agradable decir esos textos. Entonces, nada, creo que tiene una gran reflexión, como decía el Amparo, en muchos temas que nos competen como nación. Eso. ¿Una pregunta? Para el Amparo principalmente, que es quien encarna, digamos, el protagónico, quería preguntarte ¿cómo se siente, digamos, reírse de uno mismo y como también o sea, no sé si te estás riendo de ti misma, pero estar metido, digamos, adentro del mundo de los actores medio semi-amateur y un poco también me imagino que toman muchas historias y vivencias que tuvieron, digamos, como decía Bernardo, de su taller de teatro, entonces un poco ponerse en ese lugar y lograr burlarse de todo finalmente. ¿Cómo se siente, digamos, para ti como artista? Jamás hice el rol y la película, ¿se escucha? Sí. Con la sensación o la intención de reírme de mí misma, ni de nadie. No sé mucho cómo contestarte la pregunta, si te refieres a que yo soy actriz, que he hecho telenovelas y etcétera. En Chile uno trabaja como puede, ¿no? En lo que puede. No es un país fácil que te ofrezca grandes oportunidades. Y yo como actriz no me río, solo reconozco una situación clarísima, ¿no? Que es la precariedad desde cualquier lado donde tú estés parado en Chile actuando. Desde una teleserie, desde un centro cultural en provincia,
todo es precario, siempre. Uno siempre tiene que estar demostrando algo, manteniéndose vigente, exponiéndose a una crítica. Entonces, de ninguna manera siento que me río ni me burlo, sí que reconozco enormemente el lugar, sí, porque soy actriz y he tenido la suerte de estar en todos esos espacios, ¿no? Eso, creo que es un trabajo que uno reconoce y creo que la película de Bernardo, uno se ríe de repente cuando ve cosas muy claras frente a uno, por lo menos cuando hay cosas que no tienen reflexión posible. Eso pasa cuando tú miras un cuadro, cuando tú miras una foto, ¿no? Hay un análisis ahí importante. Cuando tú ves que alguien va caminando por la calle, se tropieza y se cae, eso da mucha risa. Todo lo que no tiene comentario es muy violento. Y esa violencia da risa. Y creo que esta película, una de las gracias que tiene, es que saca una foto de nosotros como país, como seres humanos, civiles, artistas y de nuestro pasado. No demanda, ni se queja, ni nada. Saca una violenta y precisa foto del estado de las cosas. Y esa frontalidad, el humor es una manera inteligente. Y esa frontalidad, el humor es una manera inteligente de entregarla. Y la risa es algo que uno tiene que analizar frente a las cosas, que es finalmente. Eso. Bueno, yo creo que no, yo quería hacer una pregunta. Eso, lo precario tal vez del centro cultural en la región, que toda la gente que hacemos arte o hicimos de Chile está ahí. Nada, me pareció una lectura súper interesante y una película súper buena y de un humor distinto a lo que generalmente hay, como dijiste, como que tiene cosas que uno se ríe y después, ¿por qué me río? Bueno, vamos a hacer como una pausa, no en el programa, sino en el archivo, porque se está reproduciendo todo el conversatorio. Se ha guardado mal mi archivo. Les voy a contar un poco de qué fueron estas preguntas, por si no se llega a comprender, porque es bastante largo, es casi media hora y se ha guardado mal el archivo, cosas que pueden llegar a pasar a nivel tecnología. Cosas que pasan. Una de las preguntas que había hecho una persona que estaba en el público era justamente, le preguntaba a la protagonista, Amparo, se la formuló mal la pregunta, entonces la actriz no es que se atajó, pero no se sintió bien con esa pregunta. El chico lo que le preguntó fue si ella lograba a través de su personaje o a partir de su personaje reírse y burlarse de ella misma. Yo lo que creo que el chico le quiso preguntar es con respecto a su personaje, no a su persona. Lo que pasa es que como es una película que toca temas tan sensibles, es cierto que a través del humor, en este caso humor negro no hay, pero a través del humor y de la comedia uno puede atravesar un montón de temas que son controversiales, que tienen que ver con, bueno, en este caso con la conquista. Hay, o sea, cosas realmente muy agudas y sensibles. Pero bueno, voy a avanzar un poquito más este conversatorio. Después, cuando subamos el programa, voy a tener que suplantar el archivo porque se ha guardado mal. Lo mismo que pasó con la canción del Pacto y de Silvio Rodríguez. Si tuviera posibilidad de mostrarles, verían que se bajó con un nombre que no es. Pero, Mariela, ¿puedes contarnos de qué se trata exactamente la película? Sí, exactamente. Bueno, la película lo que toca, o sea, lo que hace, mejor dicho, es utilizar el recurso de un artista, que es justamente la encarnada por Amparo Noguera, que es una artista inventada para la historia, llamada Gioconda Martínez. Ella, a través de ese personaje,
quieren mostrarla como una persona que tuvo muchísima fama en la televisión, haciendo un personaje llamado La Guachita. Es como si uno dijera una especie de Chilindrina dentro del Chavo del Ocho. Un artista, bueno, que uno podía decir qué cómica. Y a través de ese personaje, que fue siempre el mismo a lo largo de su carrera, obviamente que se hizo famosa, lograba tener un montón de público, lo ovacionaban por todos lados, pero no lograba salirse de ese personaje. Es el típico, es la típica fama que no logra a partir, estoy hablando del personaje, no de ella como actriz, no de Amparo, sino el personaje, puedo ver las dudas. Es el típico caso de persona que llega a la fama sin haber estudiado actuación, sin haberse formado, sin haberse roto, sin haber remado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella realmente se siente dentro de esta historia como un personaje consagrado. Hasta que una directora de casting, yo más o menos estoy como contextualizando la historia de ella. Ahora vamos a lo importante. Hasta que una directora de casting, que era la mejor de la historia, la convoca. ¿Pero por qué la convoca? Porque la actriz que había convocado anteriormente, que era la más famosa de Chile, se dio de baja. Bueno, la llama a esta otra y la pobre Gioconda Martínez no da pie con bola. Entonces realmente todo lo que se va sucediendo es muy, muy cómico. Pero justamente a partir de este guión que escribió Bernardo, es que puede atravesarse la historia de Chile, la situación antigua y la situación actual, con todo lo que tiene que ver con la política, también con la geografía y también con la cultura, porque como bien cuenta Amparo en un momento, y también la otra actriz, Catalina, la cultura y dedicarse a la actuación en Chile es muy importante y es muy difícil. Es lo mismo que pasa acá en Argentina. Quien puede mantenerse siendo actriz y siendo artista no es la mayoría. Es una cruda realidad. Entonces, bueno, cuando esta persona del público le hace esa pregunta es que se queda como sin comprender porque estuvo mal formulada la pregunta. También hay algunos puntos muy importantes como recurso dentro de la historia que es de la comedia del arte. Entonces, si ven el afiche que yo puse en el flyer, justamente están las dos protagonistas, que esa es parte del afiche real de la película, donde están las dos. Ellas son dos hermanas, interpretan a dos hermanas, y justamente la pregunta que yo les hago, vamos a correr un poquito en el tiempo, a ver. Pero sí, yo encontraba muy chistoso lo que sucedía. Tampoco burlarnos, y es hermana. Ahí está. Y hay mucha mirada, incluso la Catalina tiene como, creo que siempre está mirando desde atrás. Incluso a veces hicimos una escena solo de miradas, de vidrio. Esa era como actuación mirada de vidrio. Y eso, pero... Y lo más entretenido fue que hicimos también un pequeño taller de teatro antes de partir con él. Entonces, a las personas del taller yo les mostré muchas películas. Les mostré... Ahí hice otra pausa. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la historia? Un taller, porque ¿cómo se le ocurre la idea a Bernardo Quesni para configurar toda esta historia? Se le ocurre montar un taller de teatro que sea justamente guiado por alguien que no tenga experiencia en el taller. Entonces, por eso convocan a este personaje. Siempre hablando del personaje, no de la actriz, porque la actriz Amparo Noguera, vos me contabas, Vane, que es sumamente conocida. Muy talentosa, sí. Entonces, bueno, la convocan a ella dentro de esta historia y, bueno, también no da pie con bola realmente porque no es su expertise. Entonces, bueno, dentro del elenco y de este taller hay personas que son de Chile y también hay personas que son de otra nacionalidad. Yo también le hice una pregunta, estoy tratando de llegar a esa pregunta y esto es como una edición en vivo y en directo. Puro estilo de actuación como un poco más... ¿Qué le mostré?
Le mostré la Niña Santa, que me parece muy chistosa, a la gente no le parece chistosa, pero me parece graciosísima. Le mostré Silvia Prieto, le mostré un Fernando Enque, un mexicano que me encanta, y el taller todo el rato lo que me decía era, pero como que no están actuando, como que están enojados porque les pedía poco. Y fue muy entretenido después cuando entró el Amparo, que el Amparo es muy reconocida en Chile, y hacer el taller. Entonces era como, el Amparo te va a hacer un taller, pero es un personaje, no el Amparo. Y nosotros lo que hacíamos con la cámara era soltarnos. O sea, hacíamos los ejercicios y a veces nos poníamos en esta esquina, caminábamos, nos poníamos en esta esquina, para no solo perder a ellos, también perder al Amparo y que nunca hubiera tanta conciencia del encuadre. Y eso funcionaba, sobre todo que al principio cuando queríamos hacer un encuadre muy, como podríamos decir, muy compuesto, es donde más fallaban a veces los talleristas o había demasiada conciencia, entonces empezábamos a romper esa conciencia. ¿Alguna última pregunta? Que nos vamos a Chile. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariela. Primero los quería felicitar a todos, un trabajo maravilloso. Es un país que quiero muchísimo, Chile, a pesar de que todavía no lo conozco en persona, pero tengo una de mis mejores amigas que es de allá. Tengo como un surtidito de preguntas, no sé si podrán responder todas. Una, me interesó muchísimo la fusión de estas dos hermanas, entonces lo que me gustaría saber es cómo fue la construcción de estos dos personajes que se notan tan hermanas en la vida real. Uy, eso fue difícil, fue cambiando. O sea, primero hicimos varias Giocondas, varias Ateneas. En un minuto fueron cambiando después. Y en algún minuto nos dimos cuenta de que estas dos hermanas, para mí era muy cómico y muy entretenido partir con una hermana, con un pasado televisivo, con una mirada cómica, y llegar a San Felipe y tener el otro pasado, la cultura regional. Y estas dos hermanas peleando, creo que es algo que se pelea mucho en Chile también, que es como estas dos visiones de la cultura. Y que las dos visiones en algún momento Chile tampoco tiene tanto espacio para estar en una sola. Es muy difícil. Entonces están todo el rato chocando. Y lo más entretenido yo creo que en el guión, y eso ayudó mucho a las actrices, que yo creo que en el guión yo fui más exagerado y las actrices ayudaron a darle esos inicios como entre la Cata y la Amparo, como a darle un pequeño amor a esos personajes. Sí, como mucha sutileza, como que no llegaban a explotar, o sea, explotar como uno puede decir, bueno, veo una novela y esa explosión de que se tiran con todo era como lo justo, como que se notaba muchísimo el amor y la ternura también, sí. Y el reproche. Y bueno, se lo va a pasar a ellos dos, pero en el set aquí había una cosa increíble. ¿Y fuera del set también? ¿Ah? No, y fuera del set y en la vida, y caminando por acá también, pero acá había algo como mucha risa, mucha mirada, y fue cambiando el guión ahí mismo, aparte que la igual la hice improvisar bastante, dentro de un material. Sí, yo creo que con la Amparo siempre hemos hecho match. Somos de la misma escuela, nos admiramos mucho mutuamente y creo que tenemos muy buena oreja. Para mí una de las claves de la actuación es reaccionar a lo que el otro ve. Para mí siempre he entendido la actuación como que el otro siempre es más importante que yo. Y sí, tenemos un sentido de humor muy parecido, somos muy diferentes como las hermanas, pero hay una cosa que yo creo, las dos tenemos hartos hermanos en nuestras vidas personales, tenemos unas familias medias disfuncionales, hermanos, medios hermanos, y dentro de la historia de los hermanos, creo yo que es lo mismo, hay siempre una complicidad, hay una honestidad de poder decirse las cosas francamente,
se conocen los hermanos y hay como una permisividad, eso es las cosas más horrendas, que no significa que haya odio, al contrario. Y claro, estas son hermanas que se distancian, que ella elige un camino, esta hermana se queda, y no quiere decir que sea la hermana que defendió la cultura. ¿Cómo era la palabra? Yo usaba la palabra charcha. Siento que todo es charcha, lo dije en el primer congreso. Berreta, todo es berreta. Porque realmente ella puede tener un discurso heredado de su padre, heredado de un discurso político, un entendimiento de la sociedad distinto a lo mejor del camino que elige ella, pero finalmente llegamos a un acuerdo y me encanta que se note que esa hermandad. Sí, se renota. Sí, y entonces creo que funcionó de la mano de Bernardo y obviamente de los Ikeko y de todo el entorno y de todos los otros personajes. Así que nos encanta que haya funcionado ese match. Sí. Sí. Sí, es que yo tendría que repetir, pero sí. Sí, una muy chiquitita. ¿Cómo fue trabajar con los haitianos? Fue muy entretenido. Bueno, hay uno de ellos que es Stevens, que ha hecho también películas en Chile antes, importantes, que tiene alguna experiencia importante en realidad como actuación, y los demás eran amigos de Stevens, que fueron como invitados y convocados por Stevens. Fue muy bueno, generosos, entregados, sin miedo, gozadores de lo que estaban haciendo. Para mí fue una súper buena experiencia, fue muy linda, muy buena, ¿sí? Muy entretenido estar con ellos, vitales, con una vitalidad que nosotros no. Gracias. Y actúa increíble. O sea, me encanta ver a las tías. Sobre todo que no se cuestionaba la escena mucho, como que decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Entiendes qué? ¿Qué? No entendía nada, y actúa increíble. Y también entretenido ver cómo se cuestionaban también como esta visión como de... No, ellos también ya tienen, Haití tiene una historia terrible hacia atrás, pero también como que aprendían y entendían cosas como, esto pasó. Y era increíble como ni siquiera le dimos muy poco, entregaron mucho. Bueno, esto continúa, vamos a subirlo, no se preocupen, así que lo van a poder escuchar completo, solo que nos quedan 11 minutitos y a mí me gustaría redondear un poco todo esto. ¿Por qué le hacía yo la pregunta de la incorporación de los haitianos? Bueno, yo en lo personal la verdad que ignoraba que haya habido migración de haitianos a Chile. Acá en Argentina sí hubo, hoy en día tantos no veo tantos, pero no sabía que en Chile también había ocurrido lo mismo. Y mi pregunta era más que nada por el tema del idioma. Entonces... Sí, los haitianos se comunican como muy bien con el español. El creolés que hablan ellos lo utilizan entre ellos. Claro. Pero para hablar con un chileno hablan español y lo hablan súper bien. Y justamente esto tiene bastante de fábula dentro de la película y por eso funciona también toda la dinámica. Así que está súper recomendada para que la vayan a ver. Bernardo dijo que en Chile está en las salas, no sé exactamente en cuáles, pero se está dando. La voy a buscar para ir a ver. Sí, la verdad que es una película que hay que ver. De esas que, como cuando uno dice, este libro lo tenés que leer, esta película la tenés que ver, esta obra, siempre desde la recomendación. Y hay una de las escenas en la película que es genial, que justamente ellos cuentan también que parte de la improvisación, justamente Benjamin, no sé cómo se dice el apellido, improvisa en el casting real. Y a partir de una improvisación no tenía ni idea de qué era lo que se estaba pidiendo, no tenía idea de la conquista, no tenía idea de nada, pero la representación que hizo y hace en la película es buenísima.
Entonces, ese contraste de no entender el idioma, pero hacer algo que va como que calza justo, es genial. Así que, bueno, no quería dejar de hablar de esta película, porque no solamente porque acá en el programa hablamos de cultura más que nada de Argentina y de Chile, sino porque es una manera también de agradecer por las respuestas y agradecer la generosidad de Julieta Bilic en prensa de haberme permitido estar ahí y bueno, y después poder acercar esto que quedó bastante desprolijo por el archivo, pero bueno, esperamos que... Pero tú estuviste ahí y entendiste todo, ¿no? Ay, yo creo que entendí todo. Súper bien. Y qué bueno que se pueda hacer un conversatorio sí. Post ver algo, presenciar algo, porque muchas veces tú te puedes quedar con alguna duda, alguna inquietud, o quieres ahondar más en lo que viste, entonces es súper bueno que se dé esta instancia. Lo único que yo encuentro como malo, y no tiene que ver con este conversatorio, sino en general en los conversatorios o de construcción de obras de teatro, no sé vos, Carlos, qué pensás con esto que voy a decir, es a veces la falta de tacto o de respeto en las preguntas, como que a veces la figura del moderador o moderadora no funciona muy bien, no porque haya que censurar o filtrar las preguntas, pero a veces hay personas que pueden perder de vista o perder de objetivo que los artistas que están son artistas que se rompieron el culo para hacer el trabajo que hicieron. Y así les pagan muchísimo, les pagan poquito o lo hagan ad honorem, merecen de nuestro respeto. Entonces, a veces eso hay que tomarlo como más en serio. Sí, a mí me parece que en muchos casos se pone como moderador o moderadora cualquiera. Sí. Y eso, no solo en este caso, en este conversatorio, sino me remitía también a paneles de en otros ámbitos en los que uno tiene que participar. La verdad es que mínimamente el moderador o moderadora tiene que ser una persona con una gran cultura general, tiene que tener una visión sistémica y además tiene que trabajar el arte de la mediación. Si estamos hablando de un moderador en serio, ¿verdad? Sí, claro. Creo que ese es un problema. Es un problema grande. Pero también, yo lo que noté, no sé cuántos periodistas había ahí, Mariela, vos serías la única, había otros periodistas más. Esto también es no sé si hubo periodistas. Está bien. No, porque también es una crítica a nuestro colectivo. Carlos, se te quedó como congelado el audio. Vamos a esperar a ver si vuelve. Ahí volvió tu señal, Carlos. ¿Ahí se escucha? Ahí se te escucha. A ver, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, estamos con los problemas de los microcortes. No, a mí también me pasa. Decía que por lo menos en Argentina ha aprendido la escuela del periodismo a quemarropa. Creo que ya lo comenté esto en otro programa. Y le hace muy mal a nuestra profesión. Entonces, parece que el mejor periodista es el más agresivo. Y realmente el más agresivo lo único que es más agresivo, nada más. Sí, yo creo que no había periodistas, pero no puedo saberlo. Claro. Sí, de todas maneras, claro, ahí está también el tema del moderador, ¿sí? Lo que vos bien marcás. Creo que no se puede poner de moderador o de moderadora a alguien porque sea una persona, como decimos acá en Argentina, porque sea un tipo macanudo. No, moderar es todo un arte, yo en más de una oportunidad le he esquivado al tema de tener que moderar algún panel porque, por ejemplo, por ahí no estaba lo suficientemente informado de todos los actores del panel o simplemente porque, bueno, me daba cuenta que me podía exceder. Sí, yo coincido con eso que vos decís. Y además la pregunta de esta moderadora, que era una chica, no sé qué edad tendría, quizás alrededor de 30, igualmente la edad no tiene a veces mucho que ver. La pregunta que hace es justamente ¿cuándo empezaron a rodar la película? O sea, yo lo que encuentro en este tipo de festivales, de cine más que nada, tampoco es que conozco un montón de festivales de cine, pero específicamente en el Bafisi, es
hay muchas películas viejas, porque hay muchas películas del año del pedo. Yo solamente fui a ver esta, no es que fui al festival. Fui porque me invitaron a esta película y me interesó ver esta película. Pero hay muchas películas del año del pedo. ¿Cómo vas a hacer un festival con películas viejas? Claro. No es una retrospectiva. Para la retrospectiva nos vamos a, no sé, al Malva o nos vamos a algún centro cultural, pero si haces un festival internacional, es como cuando viene el Festival Internacional de Teatro, que bueno, tienen sedes dentro del complejo del San Martín y demás en Capital Federal. No puedes traer obras viejas, tenés que traer cosas nuevas. Sí, seguro. Sí. Y además lo que me llama la atención es que nadie preguntó nada en referencia a la parte técnica de la película. A mí porque me interesó llevar mis preguntas más para el lado actoral. Pero me llama la atención que personas que consuman, porque hay gente que va específicamente al Bafisi por el Bafisi, que no pregunten nada de los planos, que no pregunten nada de los paneos, que no pregunten nada del estilo de filmación, que no pregunten absolutamente nada. Es rarísimo. Yo creo que es un signo de los tiempos. No sé cómo será allá en Chile, pero acá de este lado de la cordillera es así. Creo que es un poco un signo de los tiempos. Y recordaba alguna conferencia de prensa, bueno, esa que yo quise escuchar, en una charla que tuvimos fuera del programa, cuando me tocó participar de esa entrevista que se le hizo a John Manuel Serrat allá por el 86, o sea que estoy hablando de algo que viene de vieja data. Él presentaba El Sur también existe, y una obra que eran las poesías de Mario Benedetti, la musicalización de Favero, también de Serrat, de varios otros, que respondían a toda una época. Y me recuerdo una periodista que le preguntó: Juan Manuel, ¿el sur también existe? O sea, preguntas realmente muy estúpidas, donde se desperdicia al entrevistado, claro. Donde pareciera ser que más apunta al lucimiento propio de quien pregunta que al interés real de intentar conocer algo, ¿no? Yo creo que el que pregunta lo que debe hacer es preguntar y correrse totalmente de escena, porque las preguntas deben ser, primero, desde un interés legítimo, y si lo haces a lo mejor de algo profesional que por ahí no te interesa. A mí me ha tocado ir a entrevistar gente a la que en lo personal no me interesa vincularme porque no me interesa su arte. Claro. Pero desde el punto de vista profesional me tomaba el trabajo de por lo menos informarme, leer las fichas, leer la biografía. Si es un escritor, leer algo mínimamente, porque era mi trabajo, ¿no? Y eso me parece que no está pasando. Tenemos un minuto para despedirnos. Yo no lo puedo creer que ya a las 11 de la noche. Nos fuimos. Nos fuimos, así como que nos tenemos que despedir. Chau, chau. Bueno, de mi parte, un placer. Para el otro viernes, esto de la audiodescripción y un par de cosas. Y les cuento además que el viernes que viene es Viernes Santo para la Iglesia Ortodoxa. Estamos en plena Semana Santa en este momento. Bueno, ya nos podrás contar detalles de todo. Podemos contar algo también del arte bizantino, algunas cosas. Claro que sí. Correspondientes a aquel día. Y bueno, para mí siempre es un placer estar con ustedes, estar con los oyentes también. Gracias Guillermo Daniel San Martino, gracias Vane, gracias Carlos. Beso muy grande para Mabel por si nos está escuchando. Ya la tendremos de vuelta en muy poquitos días. Ya la tendremos, la extrañamos, sí. Esperamos que que se haya entendido la película. Después tendré la crítica escrita y se va a entender un poco mejor. A veces las cuestiones técnicas pasan y bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos vamos a despedir con la canción de Miguel Mateos, Libre Vivir. Que libre vivir no significa ser cualquiera. ¡Mua! Bueno, un fuerte abrazo para los oyentes, Vanessa, Mariela y Mabel, y nos vemos entonces el viernes próximo. Hasta el viernes, a las 10 de la noche. De la noche. Hace mucho.
la libertad con el delirio. Tocar, no estar. Una sombra en mi habitación escribe tu nombre sobre un vidrio. Quiero libre vivir. Wow, wow, wow. Quiero libre vivir. Wow, wow, wow. El problema está en compartir. Quiero libre vivir. Vibrar, cantar. Todavía yo tengo fe en cosas que ya nadie cree. Oh, 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 amar, volver a empezar y tener esa sensación de estar jugando con fuego. No, quiero libre vivir. Oh, 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 quiero libre vivir. Oh, no. Oh, 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 el problema está en compartir. Quiero. Estoy perdiéndote, estoy seguro que en pocas horas más no me puedo sostener. Sin ganas de seguir, te veré partir y abriré tu carta que me dice quiero libre vivir. Quiero libre vivir. El problema está en compartir. Quiero libre vivir. Cultura pop, entrevistas, sorteos de entradas, historias de vida, críticas culturales, literarias y mucho más.